Sin embargo, bueno, pude correr, llegué al primer puesto, a Champelac, llegué bien y ahí arrancó la primera parte de la desilusión de lo que fue la UTMB. Ahora les voy a comentar un poquito cómo sucedió, qué fue lo que pasó. Tenía unas expectativas en relación a lo que era el rendimiento, a lo que pensaba en función de lo que me había preparado que podía brindar, pero sin tener en cuenta esto que me parece que es clave, que hacía desde inicios del 2022 que no corría una ultra. La ultra que había corrido en ese momento eran los 110 de Patagonia Run. Y bueno, es distinto incluso a correr un 50-60. Mi recuerdo de mis ultras de 50 era que era una distancia que yo ya hacía y que me sentía cómoda y que podía apretar, que podía correr y que, bueno, que ya la manejaba. Pero claro, pasó mucho tiempo, pasó lesión de por medio, pasó operación de por medio, pasó recuperación de por medio. Y esta nueva Sabi que se está encontrando también con algo que me está gustando, que es apretar, o sea, es ir un poquín más rápido, y quizá para una ultra eso no está tan bueno porque después te consume energía. Y como les anticipé, dividí la carrera en 3 partes. En la primera parte la idea era entrar en ritmo. Ya cuando empecé las sensaciones no fueron las mejores. Me sentía pesada, me sentía bastante pesada en la primera parte. Arrancamos como 15 minutos más tarde de lo que era, digamos, estimado en el tiempo, y había mucho embudo, o sea que tampoco es que pude empezar y tomar un buen ritmo cuando arranqué. De hecho, el ritmo me marcó algo de 6 al 6,5 el kilómetro y era bastante llano, o sea, se podía correr en principio. Entonces, realmente ahí es un tema de embudo, de embotellamiento y del lugar donde me ubiqué para largar, que tampoco era el mejor. Luego, cuando quería correr, no me sentía livianita, o sea, y eso también, bueno, puede tener que ver con la carga de hidratos que venía haciendo, que era bastante alta. La verdad que supongo que también con el estado gripal que había tenido la semana anterior, el resfrío que había tenido, no sé realmente, pero las sensaciones en la primera parte no fueron las que buscaba, por lo menos, o las que quería que me acompañen. Sin embargo, bueno, pude correr, llegué al primer puesto, a Champelac, llegué bien, y ahí arrancó la primera parte de la desilusión de lo que fue la UTMB. Desilusión porque decía que iba a ser líquido el puesto, pero sin embargo aparecían estas cuestiones de NAC, y el otro puesto lo tenía recién, ese era el kilómetro casi 8, y el otro puesto recién lo tenía en el casi 25, en el 24,5. Entonces dije, no puede ser, o sea, debe haber, si dice NAC, debe haber barritas, debe haber algo. No había nada, había solamente el líquido. Pregunté si había food, no había food, así que bueno, me fui. Y ahí arranqué con una linda desilusión, porque dije, bueno, nada, es lo que hay. Empecé a consumir lo que tenía, que igualmente yo me había llevado mi comida, no para toda la carrera, porque por supuesto que suponía que iba a tener estos puestos. Después el calor empezó a apretar muy temprano, porque al inicio ya arrancamos con bastante calor en la mañana. Largábamos 8:15 supuestamente, como les digo, debemos haber largado 8:30 larguito, y hacía bastante calor, así que empecé a mojarme la cabeza en todos los lugares donde encontraba agua. Todos hacían lo mismo. Y luego, cargar más agua, ¿sí? En los puntos intermedios que nosotros no teníamos puestos, cargaba agua donde había. La subida luego de Champelac, la subida esa, la verdad que volví a petar, o sea, sentí que petaba, que me dormía, que las sensaciones no me acompañaban, que no podía apretar, que parecía que la sensación era me estoy arrastrando, pero bueno, decía no importa, seguí. Gestioné mucho desde el pensamiento ahí, el empujar con los bastones y trabajar más lo que era el tren superior que las piernas, justamente para empujarme. Pero la verdad que no estuvo buena, las sensaciones no eran buenas en esa parte, pero también siempre pienso, ¿no?, en esto de la cuesta va a terminar, y a su vez en esto que es mi fuente de autoconfianza, que cuando empiezo a bajar me despierto. Y así fue. Una vez más empecé a bajar, y la bajada hasta Tren, que era el segundo puesto que teníamos, la hice a ritmo, la hice bien, me desperté bastante, y le metí hasta Tren. Llegué a Tren, ahí cargué, y ahí la segunda desilusión que me llevo con la carrera es que cuando voy a agarrar una barrita, voy a agarrar 2 barritas, ¿no?, entendiendo que no había agarrado en el puesto anterior porque no había.
y me agarra una persona y me habla en inglés y me dice que es only one for person. Entonces se me cruzaron un montón de cosas en la cabeza y dije, me peleo, agarro dos, y digo, no, mejor respira profundo, vuelve en sí, agarra una, y lo que hice fue agarrar en la bolsita que yo me había llevado, agarré 4 cachitos más, o sea, me agarré 2, pero una cortada y una empaquetada. Eso la verdad me desilusionó bastante, porque es una carrera que para uno tiene un gran peso emocional y mucha expectativa, y no una expectativa que uno le pone, o sea, es UTMB. Entonces, y son 60 kilómetros, son casi 60 kilómetros, entonces no es una carrera pequeña o 20 kilómetros o 30 kilómetros, no por desmerecer, pero digo, son carreras más rápidas. Esta no. Y sin embargo, que te digan una barrita por persona, la verdad que me dejó bastante desilusionada. Por supuesto que a la hora de hacer las opiniones lo voy a escribir, como otras cuestiones que también fui encontrando. Pero era como que la sensación era esa, desilusión de la carrera, que intenté por supuesto apagar y concentrarme en lo que tenía que hacer y en lo que seguía, ¿no? Porque no me servía, no me sumaba. Enseguida pensaba eso, ¿te suma? No, listo, entonces lo sacamos y sigo. Bueno, cargué en ese puesto y arrancamos con la segunda subida. Creo que era un poco antes de ese puesto, tenía que empezar con lo que era la cafeína, y había tomado media pastilla de cafeína y yo ya me sentía mejor y empezaba a notar esa sensación, y luego de ese puesto y de comer tenía que tomar otra mitad de cafeína. Volví a tomar la cafeína y realmente la subida a lo que era el Col de Balme, que era el tercer puesto que teníamos, la hice excelente. O sea, la hice con muy lindas sensaciones, la hice traccionando bien, no me dolía más el cuerpo porque en la primera subida me dolía todo, me dormía, estaba muy bien, me sentía muy bien y pasé un montón de gente. Pero ¿qué pasó? Antes de llegar a Col de Balme, que era el kilómetro 34-35, había una fuente de agua y les juro que hacía un calor que te derretías. Entonces fui a la fuente de agua, nos decían hay agua, hay agua, hay agua. Fui a la fuente de agua y cuando fui a la fuente de agua estuve ahí fácil unos 6-7 minutos, si no 10, esperando para cargar agua. Nada, todo el tiempo lo que me vacié todo, la basura, la tiré ahí, todo el tiempo lo que me decía es, esto lo estás haciendo porque necesitas agua y porque necesitas estar hidratada para no deshidratarte, porque todavía falta carrera. Me faltaba terminar la subida de Col de Balme y después la última subida de la Flageur. Así que bueno, ahí la verdad que nada, tomé agua, me tomé todo lo que tenía en los envases mientras que estaba terminando, en los flasks, cargué agua de vuelta y volví a salir. Seguí pasando gente, me sentía bien, ahí hubo varios embudos porque había unas subidas, esa parte era bastante técnica, a mí me encanta eso y me encanta trotar en esa parte, pero no todos somos de la misma manera, ¿no? Ágiles o nos sentimos cómodos en esos lugares, y bueno, para pasar la gente se complicaba bastante. Yo igualmente fui pidiendo permiso y fui pasando, pasé bastantes personas ahí. Sí, de hecho me aparece en la aplicación que pasé cerca de 100 personas en esa subida y en lo que fue la bajada que siguió a Argentier, que era el otro puesto. Bueno, llegué a Col de Balme, cargué, comí, y ahí bajando a Argentier me sentía muy bien, me sentía muy fuerte, me seguía sintiendo fuerte, pero me empezó a pasar antes de llegar a Argentier de golpe que me agarró náuseas. En ese punto fue como respirar profundo y decir no, y dije no lo dejes estar, vamos al Reliberan, que era algo que había llevado justamente en esto de preparar los imponderables, ¿no?, que podían llegar a suscitar en carrera. Una de las cuestiones había sido un Reliberan por si llegaba a aparecer náuseas, que por lo general no me pasa, pero bueno, uno nunca sabe. Así que ahí agarré Reliberan y llegué a Argentier muy descompuesta. Sin embargo, comí igual una banana, creo que una manzana también, y me agarré una barrita para lo que seguía. Me quedaba la última subida la hice sintiéndome bastante mal, porque una vez que las náuseas cesaron, me pasaba que cuando quería apretar y quería ir con los bastones un poquito más fuerte, sentía como en esta zona de acá del estómago, como unos como calambres en el estómago. No eran en el intestino, que por lo general era lo que pensaba que me podía llegar a pasar, sino en el estómago, era muy raro. Así que bueno, mucha gestión mental, mucho pensando en vas a terminar, ya no queda nada, en esto que es tu sueño, vos estás acá porque trabajaste mucho para llegar a esto. Llegando a la Flageur me acuerdo que primero, nada, iba mirando la altimetría y decía, me faltan
me faltan unos, no sé, como 300 metros, me faltaban de desnivel o 200 metros de desnivel, y digo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Hasta que llegué a la pista de esquí y digo, acá están. Y respiré profundo y dije, es lo último que queda. Y cuando estaba llegando a la Flyer me acuerdo que me emocioné mucho y se me empezaron a caer las lágrimas, porque había carteles que te decían que estabas llegando, te decían que vos habías elegido estar ahí, que vos, no te olvides que vos pagaste por esto, te decían, lo estás haciendo súper, bueno, estaba todo en inglés, la verdad que re lindo, muy emocionante. Ahí cargué agua de vuelta, creo que comí fruta y tomé medio vaso de coca. Saqué el vasito que tenía y tomé medio vaso de coca, que lo batí para que me despierte un poquito más, y bueno, encaré la bajada. En la bajada las piernas ya no querían más. Mi cabeza era como dos angelitos, un angelito y un diablito que tenía. El diablito me decía, bueno, dale, Sabi, corre porque si no, no vas a llegar más. Y la otra le respondía, bueno, pero te duele todo, o sea, estás haciendo lo que podés. Y la verdad que bastante gracioso, o sea, la situación, o sea, en algún punto yo cuando empieza mi cabeza a hacer cosas así me disocio, o sea, hago esta estrategia mental de poder tomar distancia y dejar en algún punto que se hable la mente, y le respondo, ¿no? O sea, de manera más consciente le decía, bueno, sí, estoy intentando, de hecho estaba intentando trotar, o sea, la troté la bajada, pero la troté muy lento a lo que me hubiese gustado, ¿no? Y llegando, me acuerdo que había unos nenitos que te gritaban y que antes de arrancar lo que era la última gran subida, que era el puente, que había que subir toda una escalera y luego bajarla. Y me motivaron, me levantaron bastante, así que bueno, ahí, o sea, me dejé caer bastante y en la bajada. Y cuando llegué al puente, mi miedo era, bueno, de cambiar de los músculos, ¿no? O sea, digo, cuando uno cambia los músculos y viene bajando con exigencia, no por la exigencia que le estaba poniendo, sino por toda la carrera que tenía encima, el cambiar los músculos para subir, digo, ay, ahora que no se me acalambren, no se me acalambró nada, así que súper feliz con eso también. Subí, troté, bajé y les juro que la llegada, era como que iba flotando. No sentía que iba corriendo, no sentía, o sea, lo único que sentía era la energía de la gente, lo que gritaba la gente, cómo te gritaba, cómo te empujaba. Ir por alrededor al lado del río, yo sabía que ahí ya me quedaba menos de 1 kilómetro, entonces digo, ya estoy, la verdad que iba súper contenta, muy motivada, iba sacando la bandera que la llevaba en la mano, y la verdad que sí, súper emocionante, fue súper emocionante. Después lo vi a Juan y cuando lo vi dije, ya llego, ya se termina. La verdad que la sensación es esa, iba flotando. No sé a qué ritmo, no sé a nada. O sea, yo solo sé que la gente me empujaba, que la sensación era voy flotando, no voy trotando, voy flotando, no duele nada, no se siente nada, simplemente es llegar. Y cuando entras en el tramo final es increíble. Tener la bandera argentina, poder levantarla, poder elevarla, la verdad que fue lo más. Y la emoción esa que me hizo sentir una vez más concluir una carrera, y que no sea solo una carrera, sino que sea esta carrera, que es un sueño, era un sueño, y lo pude conseguir, y decirme a mí misma, lo estás consiguiendo. La verdad que fue increíble, fue una experiencia hermosa. Lo sentí muchísimo a nivel emocional, pero la verdad que también me queda ese sabor amargo de la desilusión de lo que les contaba, ¿no? De cómo pueden, digamos, escasear ciertos recursos. Ya les contaré en otro video también qué pasó con la CCC cuando lo acompañé a hacerle la asistencia a mi marido, y que tampoco estuvo bueno. Siendo la carrera, ¿no? Me parece que tiene que estar a la altura de lo que uno espera a nivel de otras carreras. Pero bueno, nada. Lo hice, lo cumplí, lo pude terminar. La verdad que hoy estoy enterísima, así que muy feliz, y bueno, les quería comentar un poquito de lo que fue. Ya se me van a venir más cosas, luego va a venir el posteo en el que les voy a contar un poco más en detalle de qué se trató, qué pasó en cada parte, cómo me fui sintiendo y demás, pero bueno, como para dejarle un resumen de 15 minutos, no es tampoco un resumen muy corto, de lo que fue esta experiencia única. Gracias por estar. I gotta let you know